Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que nuestra finalidad nunca es reemplazar una consulta médica. Nosotros siempre hemos querido durante estos años hacer un proceso de acompañamiento en lo que vemos en nuestra práctica diaria. Somos más de 76 profesionales de la salud donde a diario comentamos pacientes que vemos en nuestras rondas médicas y cada vez vivimos más asombrados de entender que el cuerpo llora lo que el alma oculta, de entender que las emociones están acabando con el ser humano, pero hemos caído en un error: fiebre antipirético, tos antitusivo, fatiga en el estómago, omeprazoles, dolor analgésico, diarrea antidiarreico, y nos la pasamos tapando síntomas, sin una historia clínica, sin unos exámenes de laboratorio. Desafortunadamente esto nos está llevando a tener que hacer muchas actas de defunción. ¿Por qué? Porque llegan tarde a las consultas, porque la enfermedad ya ha hecho estragos, porque las complicaciones han sido mucho, porque cuando ustedes toman y toman de las pasticas del nochero de la abuelita, del amigo, del vecino, y empiezan a saturar el cuerpo de una cantidad de medicamentos, pues la enfermedad pierde su curso, ya se desdibuja todo y es imposible uno entender qué es lo que está pasando con el cuerpo humano y nos pasa cuenta de cobro. Y tristemente pues nos toca escuchar historias de pacientes amigos que por ejemplo llegan a mi consulta y me dicen: doctor Rojas, el carro, la casa, la finca, y ofrecen de todo, y uno por dentro dice: llegó tarde. Esto se puede evitar si nosotros logramos entender todo el proceso de la historia clínica. Esto nos ha llegado a hacer un trabajo interdisciplinario muy grande en nuestros parques de la salud, en Cali, en Anolaima, en Dos Quebradas y en Manizales. Y de toda esa parte médica integral nace un proyecto maravilloso que se llama Transformación de Alma, que es un programa de 7 días. Y muchos dirán: 7 días, ni que yo fuera un desocupado, yo no tengo tiempo, ¿cómo que 7 días? Pues yo siempre les he dicho, a veces es mejor invertir 7 días en un programa preventivo y no 2 o 3 meses en un hospital, cuando muchas veces ya no hay nada más que hacer. En Anolaima quiero hacerles una invitación. Ya está todo el equipo de médicos, de profesionales de la salud, haciendo nuestros programas de 3 días, de 7 días, donde queremos que todos ustedes estén en el programa de limpieza de colon, que estén en el programa de sueros, de ozonos. Está todo el equipo médico. Es una opción muy grande para todas las personas de Cundinamarca y sus alrededores, para que vivan la experiencia de hospedarse con nosotros en Anolaima y estar en un tratamiento con un acompañamiento médico interdisciplinario. Por eso los esperamos. El doctor Andrés Felipe Rosas va a estar este 18 y 19 de julio también atendiendo ahí con todos nosotros en estas actividades médicas, y todo el equipo de profesionales. Retomando el tema de las emociones y de la enfermedad, es muy importante que ustedes entiendan cuando yo digo el cuerpo llora lo que el alma oculta. Psoriasis, vitiligo, fibromialgia, insomnio, colitis y muchas más patologías que van apareciendo, hay que tenerlas muy presentes en el proceso de la enfermedad. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, el manejo del cuerpo físico tiene que ir de la mano con el manejo de las emociones. Y entonces en el programa de transformación tuvimos una experiencia de compartir con una psicóloga de padres psicólogos mexicana. Y ella, pues además de tener algo maravilloso que yo los invito para que busquen en todas las redes, psicóloga Monroy, con P, psicóloga Monroy, porque ella hace algo muy lindo y tiene que ver con las emociones. Entonces, yo quiero que Erika, ¿no?, nos cuente todo el concepto de las emociones, y este programa lo quiero compartir también con otra médica fisiatra que ustedes han visto con nosotros en los parques de la salud, la doctora Natalia Valencia. Ella es fisiatra
pero su mayor especialidad es la fibromialgia. Pero ella siempre ha dicho que no, eso no debería de llamar fibromialgia, sino fibroalma. Pero no entendemos. Usted se dedicó a estudiar con sus padres y a hacer terapias en México y en Estados Unidos sobre las emociones y nos contaba 5 aspectos grandes de las emociones. ¿En qué consiste, doctora Erika? Muchas gracias por la invitación. Es un placer el haber sido miembro de este grupo de transformación. Me llama mucho la atención venir acá a Colombia porque es un trabajo muy holístico, como lo decimos, cuerpo, mente y alma están unidos. No es nada diferente o algo que no hayamos escuchado antes. La importancia de entender las emociones desde un aspecto incluyente. A veces hablamos de las emociones como el miedo, el enojo, la tristeza, como emociones que no se aceptan socialmente. Son emociones que deberían de entenderse y aceptarse y expresarse sobre todo de una forma adecuada. Y bueno, quisiera yo darles a la audiencia un poquito, explicarles cuáles son las 5 emociones básicas. Yo lo he hecho por medio de un personaje que se llama Matea, que es una niña toda inteligente emocional en uno de mis 2 libros que se llama El extraño mundo de las emociones, porque por más que los conocemos, las vivimos en el mundo, realmente no las hablamos, no las expresamos y es más, hasta las quitamos, ¿no? Así como a un lado las discriminamos, como les decía, el enojo, la tristeza y el miedo. Entonces, Matea se llama este personaje porque vienen las 5 emociones básicas: miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Estas son las emociones que vamos a ir acompañando. Algunas otras teorías hablan de la sorpresa y del enojo como otras 2 emociones fundamentales para la expresión. Y bueno, y cada una de ellas, algo muy importante entenderlos y que se los dejo como de tarea a ustedes, audiencia, es que el primer aspecto es entender en qué ocasiones las están viviendo. Y estoy hablando de una emoción, por ejemplo, de un miedo emocional, no un miedo a algún bicho, a algún animal, sino un miedo emocional. ¿A qué le tengo miedo? Y entender desde cuándo los estuvimos viviendo, o sea, desde la infancia, cuándo fue la primera vez y cómo las aprendí. Y después haríamos, cada una de ellas las describiríamos y después en la segunda tarea, que digamos ejercicio, sería entender el para qué sirven. Y es que cada una de estas emociones son fundamentales para nuestro existir, nuestro ser y nuestro saber. Por ejemplo, el miedo es una de las emociones que va a ayudar muchísimo. Para mí es la favorita porque se expresa a través o te quedas congelado o atacas o huyes, y es una forma de sobrevivencia. Sin el miedo nosotros no existiríamos. Es la que nos ayuda en momentos de crisis a poder salir adelante. Y así, el enojo es para poder poner límites, la alegría para poder expresar y poder continuar esos momentos que tanto necesitamos, y cada uno de ustedes la va a expresar de una forma, la va a describir de una forma diferente, acorde a su historia, a la historia que han tenido, sus vivencias previas, y la idea es que ustedes puedan tener la definición de cada una de ellas. Posteriormente vamos a hablar, y ahí es donde vamos a entrar con la doctora, el cómo las sentimos, cómo nuestro cuerpo expresa cada una de estas emociones. Esto es fundamental porque el cuerpo es la presala. Es fabuloso nuestro cuerpo. Si nosotros lo escuchamos y lo sabemos entender, nos va a dar muchísima información previa a una enfermedad. Y aquí lo que queremos trabajar, y bueno, es algo que me unió muchísimo con el doctor Rojas, es la parte de prevención, no corrección. El antes, no una pastilla que me va a tapar, como bien dice, los síntomas, sino qué está sucediendo antes con mi cuerpo que me está avisando que va a haber algo. Y eso a veces por el corre-corre, por los ruidos mentales, los electrónicos, el satisfacer expectativas de otros, no nos escuchamos. En esta parte de la sensación literal, es escribir, y si lo hacen ustedes, esto se llama el mapa emocional dentro de mi libro El extraño mundo de las emociones, se van a percatar de ustedes cómo van a estar muy en contacto con su ser, muy observándose y autocuestionándose. ¿Qué siento? ¿Cómo siento la emoción? ¿Cómo mi cuerpo me dice que tengo miedo? ¿Cómo reacciona? Empiezo a temblar, sudo, mi corazón palpita. No acciones, no es que salgo corriendo, no es que me pongo a mover mucho, sino mi cuerpo. ¿Cómo reacciona? A lo mejor a la alegría empiezo a tener mucho más energía, me siento relajado, mis cuerpos no están tensos. Y cada una de estas 5 emociones, miedo, alegría, tristeza, enojo y amor, es ir describiendo el cuerpo cómo me lo está expresando y empezar a conectar esa ocasión con la sensación.
Y de ahí viene una parte muy importante que comúnmente los psicólogos, los terapeutas, ahora los coaches, trabajamos mucho, que es la parte del pensar. Cómo yo esta emoción, esta sensación que está expresando una emoción, la conecto con mi pensar. Y el pensar vamos a hablar básicamente de mis experiencias previas, de mis creencias, prejuicios, estereotipos, lo que me dijeron en mi familia, raza, cultura. Por ejemplo, el hombre, el género, el hombre no está bien que llore, no es cobarde. El hombre no, es una de las emociones que no se les permite expresar fácilmente. Es más, si lo ven en Estados Unidos, yo vivo en Miami, este fin de semana que fue el 4 de julio hubo 13 tiroteos en Estados Unidos, y estos francotiradores son hombres, no mujeres, que están expresando el enojo o el miedo, la tristeza a través de una agresión, porque no es permitido, somos analfabetas emocionalmente. Entonces aquí la intención es hacer todo un trabajo de mucho reconocimiento personal de cómo yo estoy expresando estas emociones después de que las siento. A ver, ¿qué me está pasando con mi cuerpo? ¿Cuándo fue la última vez que me sucedió? La última vez que me enamoré me fueron infieles, entonces ahora el amor lo expreso por medio del miedo, tal vez porque me van a volver a lastimar. Entonces este prejuicio, esta experiencia previa la llevo conmigo en las siguientes experiencias que tenga de enamoramiento, y eso se queda ahí atorado en nuestro cuerpo, y es cuando el cuerpo va expresándolo con síntomas que van a poder terminar en una enfermedad. Antes de pasar el micrófono con la doctora, quiero terminar la parte de la emoción, hacer un cierre de lo que es la inteligencia emocional y quién es una persona inteligente emocional, y vamos a ir conversando. Entonces, de ahí vamos con una parte que se llama autorregulación o autocontrol, que es este espacio que me doy entre mi sentir y mi pensar para poder conectar. Y ese espacio se lleva comúnmente por medio de una pauta o de un tiempo que me doy, de preferencia con una respiración que me va a poder ayudar a bajar estos síntomas, esta expresión. Si estoy empezando a lo mejor a temblar o con taquicardia, la respiración me va a oxigenar, me va a relajar los músculos, voy a poderme tranquilizar y voy a poder empezar a pensar con la parte prefrontal, que es la parte de reflexión, en vez de con mi parte límbica, que es ahí donde se hace el miedo. La parte límbica es una de las partes más primitivas del ser humano, porque es la parte de sobrevivencia, la tenemos desde la época de las cavernas. Entonces ahí sea una respiración consciente, solamente 10 segundos, no se necesita demasiado, sea el cambiar el enfoque a eso que me está causando ese malestar a otra cosa, y después de ahí pasamos a la siguiente parte, ya que conecté, ¿cómo lo expreso? Por medio del habla y por medio de lo que es el lenguaje corporal. Toda la parte, y la idea es que haya una congruencia entre lo que siento, pienso, digo y actúo, en cada una de las 5 emociones que hemos hablado de Matea. Esto sería el cierre o la forma en que una persona es inteligente emocional, poder reconocer y expresar adecuadamente cada una de las emociones. Espero que les esté sirviendo y se los dejo así como de tarea, háganlo en casa, es muy enriquecedor y poco a poco se van a dar cuenta y van a encontrar mucho, van a descubrir mucho de ustedes. Bueno, doctora, qué placer estar acá con usted, compartir este tema tan interesante. Realmente es poder integrar nuestra salud, nuestro bienestar, y es entender cómo en el rol mío de pronto como médica fisiatra, como una médica ortodoxa que ha buscado también el camino de la integralidad, darle la importancia que debe tener la inteligencia emocional, porque es que muchas veces damos la creencia que es muy importante que una persona sea médico, sea abogado, sea ingeniero, tenga una línea de conocimiento que lo lleve a una profesión, pero es que resulta que podemos tener profesiones, pero podemos tener un desastre emocional. Entonces son personas deprimidas, son personas estresadas, son personas que pueden tener un éxito económico, pero no un éxito, una paz interior, que es lo más importante. Entonces realmente este tipo de programas nos permiten enriquecernos mucho más, nos permiten que realmente le demos importancia a lo que transforma vidas y a lo que nos permite que el día a día sea un lugar más placentero para todos nosotros y para los que viven cerca de nosotros. Entonces vamos a unas notas saludables y ya le vamos a dar entonces pie a muchos más tips y a muchas más herramientas transformadoras para nuestra vida.